Bienvenidos a ScreenFi. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un caso que realmente conmocionó a todo Estados Unidos y al mundo. Así es, aquí en ScreenFi vamos a adentrarnos en la historia de Elizabeth Smart, una jovencita de 14 años, ¿te imaginas? Su vida cambió para siempre una madrugada de junio del 2002. Exacto. Y tenemos bastante material para analizar hoy, una transcripción de un video de YouTube, un artículo de noticias bastante detallado y lo que parece ser un esquema para un documental. ¡Wow! Sí que tenemos tarea. Nuestro objetivo, aquí en ScreenFi, es reconstruir la historia de Elizabeth, desde el secuestro, el cautiverio, hasta su increíble rescate. Y no solo eso, ¿verdad? También vamos a intentar entender por qué este caso en particular ha cautivado la atención de tanta gente a lo largo de los años. Interesante. Sí. Bueno, comencemos por el principio. Elizabeth Smart, una chica de 14 años que vivía con su familia en un barrio tranquilo en Salt Lake City, Utah, digamos que tenía una vida idílica. Sí, una adolescente normal, con una familia amorosa, talentosa para la música, con un futuro prometedor. Pero la noche del 5 de junio del 2002, todo eso cambió. Imagínense, queridos escuchas de ScreenFi, la tranquilidad de un hogar en una noche de verano. La familia Smart durmiendo plácidamente. Cuando de repente un hombre armado con un cuchillo entra a la casa. Irrumpe en la casa. Elizabeth dormía en su habitación con su hermana menor, Mary Catherine, quien fue testigo de todo. ¡Uf, qué horror! Fingiendo estar dormida por el miedo, una escena que nadie esperaría vivir jamás. El El secuestrador, con una frialdad que la verdad me eriza la piel, obligó a Elizabeth a salir de la casa y la llevó a un campamento improvisado en las montañas. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? ¿Y? El secuestrador no era un desconocido. No me digas. Se llamaba Brian David Mitchell y unos meses antes la propia madre de Elizabeth lo había contratado para arreglar el techo de su casa. O sea, la ironía y la culpa que debió sentir la señora Smart al descubrir que el hombre que había ayudado a su familia era quien se había llevado a su hija, ¿no? Exacto, imagínate. Tremendo. Mitchell, según los documentos que tenemos, se hacía llamar profeta Ah, ¿ya? y tenía delirios religiosos. Un personaje complejo y perturbador. Sin duda. Su esposa, Wanda Barcy, lamentablemente también estaba involucrada en el secuestro y compartía las ideas delirantes de su marido. Una pareja siniestra unida por una visión distorsionada del mundo. Totalmente. En ese campamento, Mitchell obligó a Elizabeth a casarse con él en una ceremonia mormona, por supuesto, totalmente legítima, y comenzó a abusar sexualmente de ella. Un acto de crueldad y manipulación. Que nos deja sin palabras. Es importante mencionar, para nuestros oyentes de ScreenFi, que Mitchell planeaba tener múltiples esposas. Múltiples esposas. No solo secuestró a Elizabeth, sino que también intentó secuestrar a su prima, Olivia Wright. No. Afortunadamente, sin éxito. Menos mal. Pero esto nos habla de una mente obsesiva y peligrosa. Totalmente. Y mientras esto sucedía, la familia Smart, por supuesto, estaba desesperada. Organizaron una búsqueda masiva, ofrecieron recompensas, aparecieron en todos los medios posibles pidiendo ayuda para encontrar a Elizabeth. Un calvario que duró meses. Meses llenos de angustia e incertidumbre. Claro. La policía, por su parte, investigó a varios sospechosos, incluido un hombre llamado Richard Ritchie que había trabajado en la casa de los Smart y tenía antecedentes criminales. Richard Ritchie era un ex convicto y si bien había robado a los Smart anteriormente, la policía lo descartó como sospechoso en el caso de Elizabeth. Ritchie murió en prisión por un derrame cerebral mientras esperaba juicio por otros cargos. La investigación entonces se estancó durante meses. Imagínate la angustia de la familia, la incertidumbre, la impotencia. Sin embargo, había una pequeña luz en medio de la oscuridad. Mary Catherine, la hermana de Elizabeth, comenzó a recordar detalles de aquella noche. Un rayo de esperanza que surgiría de la memoria de una niña traumatizada. Claro, Mary Catherine recordó la voz del secuestrador y pudo identificarlo como Emmanuel, el nombre que Mitchell había utilizado cuando trabajaba en su casa. Un detalle crucial que le daría un giro al caso. Ese fue un punto de inflexión. La policía elaboró un retrato hablado basado en la descripción de Mary Catherine, pero al principio no lograron identificarlo. La frustración debió ser enorme, ¿no? Imagínate tener una pista tan importante y no poder avanzar. Claro. Fue un programa de televisión muy famoso en Estados Unidos, America's Most Wanted, el que le dio un giro a la historia, un recordatorio del poder de los medios de comunicación en este tipo de casos. Es increíble. Después de que se emitió un episodio sobre el caso de Elizabeth, los hijastros de Mitchell lo reconocieron ¿En serio? y llamaron a la policía. Wow. Finalmente se había puesto un nombre y un rostro al secuestrador. La justicia comenzaba a acercarse. Imagínense, amigos de ScreenFi, la tensión de esos momentos, ¿no? Después de meses de búsqueda, finalmente tenían un nombre, un rostro, una pista sólida. Sí, la identificación de Mitchell fue clave en el caso. Pero capturarlo no sería fácil.
Mitchell y Barcy, con Elizabeth cautiva, se habían convertido en nómadas, moviéndose entre estados intentando borrar su rastro. Y lo lograron por un tiempo, ¿eh? Según estos documentos, estuvieron en California, luego de vuelta en Utah. Es increíble cómo pudieron evadir a las autoridades durante tanto tiempo. La astucia de Mitchell, sumada al miedo y la manipulación que ejercía sobre Elizabeth, les permitió pasar desapercibidos. Incluso tuvieron un encuentro cercano con un detective en una biblioteca de Salt Lake City. Un encuentro que pudo haberlo cambiado todo. Imagínense la escena. El detective, alertado por la descripción de Elizabeth, se acerca a Mitchell, a Barcy y a una joven cubierta con un velo. Pregunta por su identidad y Mitchell, con una calma escalofriante, logra convencerlo de que se trata de su hija, que la están protegiendo por motivos religiosos. Increíble. Qué impotencia, ¿no? Sí. Estar tan cerca de la libertad y que se les escape de las manos. La frustración del detective al descubrir la verdad tiempo después debió ser enorme. Pero este encuentro también nos revela la astucia de Mitchell, su capacidad para manipular y engañar incluso a personas entrenadas para detectar mentiras. Es realmente aterrador. Y mientras tanto, Elizabeth seguía cautiva, sometida a los abusos y a la voluntad de sus captores. 9 largos meses. 9 meses de miedo, de incertidumbre, de dolor. Es difícil imaginar lo que Elizabeth vivió durante ese tiempo. Claro. Pero a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Y al final la esperanza se hizo realidad. El 12 de marzo de 2003, un grupo de personas que había visto el episodio de America's Most Wanted sobre el caso de Elizabeth, la reconocieron en la calle, en Sandy, Utah. Inmediatamente alertaron a las autoridades. La policía llegó al lugar y confrontó a Mitchell y a Barcy. Elizabeth, con el rostro cubierto por un velo, al principio dudó en identificarse. Pero finalmente, con una voz temblorosa, pronunció las palabras que todos esperaban escuchar. Soy Elizabeth Smart. Fue un momento de inmensa alegría y alivio para la familia Smart, para la comunidad, para todos los que habían seguido este caso con tanta atención. La pesadilla había terminado. Elizabeth estaba a salvo. Es increíble cómo un programa de televisión, una simple llamada telefónica, la atención de un grupo de personas pudieron marcar la diferencia. Un recordatorio de que la participación ciudadana, la difusión de información pueden ser armas poderosas en la lucha contra el crimen. Y también nos habla del poder de la esperanza, de que incluso en las situaciones más oscuras nunca debemos rendirnos. Y ahora, amigos de Screamfy, llega el momento de la justicia. ¿Qué pasó con Mitchell y Barcy? ¿Cómo se desarrolló el proceso judicial? Bueno, ambos fueron arrestados y acusados de secuestro y agresión sexual. El juicio contra Mitchell, sin embargo, fue largo y complejo. ¿Por qué? ¿Qué dificultades se presentaron? La defensa de Mitchell argumentó que él no era mentalmente competente para ser juzgado. Alegaron que sufría de delirios religiosos y que no era consciente de la naturaleza de sus actos. Esto dio lugar a una serie de evaluaciones psiquiátricas y a un largo debate legal. Interesante cómo en estos casos la salud mental del acusado se convierte en un factor crucial. Y al final, ¿cuál fue el veredicto? Después de varios años de proceso judicial en 2010, Brian David Mitchell fue declarado culpable de secuestro y transporte interestatal de un menor con fines sexuales. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un alivio para la familia Smart y para todos aquellos que buscaban justicia para Elizabeth. ¿Y qué pasó con Wanda Barcy? Barcy, por su parte, se declaró culpable de los cargos en su contra y fue sentenciada a 15 años de prisión. Su participación en el secuestro y en los abusos sufridos por Elizabeth fue innegable. 2 destinos marcados por la oscuridad, por la crueldad de sus actos. Y mientras los secuestradores enfrentaban la justicia, Elizabeth iniciaba un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo marcado por la superación, por la valentía, por el deseo de transformar el dolor en una fuerza para el bien. Totalmente. La historia de Elizabeth no termina con su rescate. De hecho, podríamos decir que ahí es donde realmente comienza. Exacto. Elizabeth, lejos de dejarse vencer por el trauma, decidió tomar las riendas de su vida y convertir su experiencia en una plataforma para ayudar a otros. Y lo hizo de una manera increíble. Se convirtió en una activista por los derechos de las víctimas de abuso sexual, ha escrito libros, ha dado charlas en diferentes plataformas, ha creado una fundación que lleva su nombre. Su libro My Story es un testimonio desgarrador, pero esperanzador de su experiencia. Claro. En él, Elizabeth no solo relata los horrores que vivió durante su cautiverio, sino que también habla de su proceso de sanación, de cómo logró reconstruir su vida. Un libro que, sin duda, ha inspirado a muchas personas, especialmente aquellas que han pasado por situaciones similares. Y su fundación, la Elizabeth Smart Foundation. ¿Cuál es su objetivo principal?
La fundación se enfoca en la prevención del abuso sexual infantil, en la educación y en brindar apoyo a las víctimas. Elizabeth ha dedicado gran parte de su vida a trabajar con niños y adolescentes, a compartir su historia con el objetivo de prevenir que otras familias pasen por lo que ella y su familia tuvieron que vivir. Un trabajo incansable que la ha convertido en un referente en la lucha contra el abuso sexual. Y no solo eso, Elizabeth también ha participado en programas de televisión, ha colaborado con el FBI en la creación de un programa de seguridad para niños, ha testificado ante el Congreso sobre la importancia de la educación en la prevención del abuso. Es impresionante, ¿verdad?, cómo ha utilizado su experiencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Y lo ha hecho con una valentía y una entereza admirables. Recordemos que Elizabeth, al momento del secuestro, era apenas una adolescente. Y a pesar del trauma, a pesar del dolor, ha logrado construir una vida plena. Se ha casado, ha formado una familia, ha encontrado la felicidad. Su historia nos demuestra que la resiliencia del espíritu humano no tiene límites, que incluso en las circunstancias más adversas es posible encontrar la fuerza para sanar, para perdonar, para seguir adelante. Ya os deja con una serie de reflexiones importantes. ¿Qué podemos hacer como sociedad para prevenir este tipo de tragedias? ¿Cómo podemos proteger mejor a nuestros niños? ¿Cómo podemos brindarles las herramientas necesarias para que sepan identificar situaciones de riesgo y pedir ayuda? Son preguntas que todos debemos hacernos, que debemos discutir en nuestros hogares, en nuestras comunidades. La educación, la comunicación abierta, la creación de entornos seguros son fundamentales. Y también es importante recordar que el abuso sexual puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en entornos que consideramos seguros. Exacto. La confianza no debe ser ciega. Debemos estar atentos a las señales, a los cambios de comportamiento en nuestros niños y nunca, nunca minimizar sus miedos o sus preocupaciones. El caso de Elizabeth Smart nos recuerda que la lucha contra el abuso sexual es una responsabilidad de todos. Debemos trabajar juntos como sociedad para crear un mundo donde nuestros niños puedan crecer seguros y protegidos. Y si hay alguien que nos escucha en este momento y está pasando por una situación de abuso, por favor, no duden en buscar ayuda. Hay organizaciones, líneas telefónicas profesionales que están ahí para escucharlos, para apoyarlos, para ayudarlos a salir de esa situación. Amigos de Screamfy, ha sido un viaje intenso, lleno de emociones, de reflexiones. La historia de Elizabeth Smart nos conmueve, nos indigna, nos inspira. Es un recordatorio de la oscuridad que existe en el mundo, pero también de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de superación, del poder de la esperanza. Y bueno, hasta aquí nuestra inmersión en este caso que, sin duda, nos ha dejado marcados. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta historia les haya dejado una huella, que les haya impulsado a reflexionar sobre la importancia de la protección de nuestros niños y de la lucha contra el abuso sexual. Nos vemos en nuestro próximo episodio de Screamfy. Hasta la próxima.